7 de la mañana con 10 minutos, amigos. A continuación vamos a dialogar con el señor asambleísta de UNES, la provincia de Alazoay, Juan Cristóbal Anjored. Ingeniero, buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Ayer veíamos un comunicado oficial de su bancada que anunciaba que van a rechazar la aprobación del presupuesto general del Estado enviado por el presidente de la República. ¿Cuáles son esas razones? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Hernán. Muy buenos días. Un cordial saludo para usted y para la directa audiencia de Telerama en esta mañana. Bueno, efectivamente hemos hecho un análisis a profundidad de esta nueva reforma presupuestaria. En primer lugar, no vemos, digamos, una articulación. Una reforma presupuestaria siempre termina siendo al final un instrumento de desarrollo. No es solo una presentación de ingresos y de gastos. Eso contablemente lo puede hacer, digamos, un contador, un economista, pero lo importante es que se lo pueda articular hacia qué, hacia un modelo de desarrollo, hacia una propuesta que pueda acortar, digamos, esas brechas sociales que existen entre pobres y ricos, que nos permita alinearnos hacia una agenda la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo. Es decir, eso no se ha conocido, no sabemos hacia dónde va enfocado. Primero, en el ámbito integral de lo que tiene que ver un presupuesto general del Estado. Segundo, a mí me parece que hay una reducción importante en lo que tiene que ver con educación, con salud, que para nosotros es fundamental, es vital, sobre todo en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, más aún cuando venimos de una crisis sanitaria de proporciones enormes. Si es que vamos a la red de hospitales públicos, hoy vemos que seguimos teniendo una serie de deficiencias, no solo en la entrega de medicamentos, sino también en la posibilidad de dar una atención oportuna, inmediata, con calidez y con calidad a los usuarios del sistema de salud pública. Todo eso no se corrige con esta propuesta de reforma presupuestaria y por lo tanto me parece que ahí se están afectando precisamente derechos de los ciudadanos. Y en el ámbito educativo, para nosotros es vital un modelo de desarrollo. Tiene que tener un componente que es fundamental. La única forma de poder salir del subdesarrollo es precisamente apuntando y apuntalando a la economía del conocimiento. Y ahí no se pueden reducir recursos, por el contrario, hay que incrementar esos recursos. ¿Qué es lo que han hecho para tratar de cumplir esa regla macrofiscal que establece la Constitución? Han comparado lo presupuestado de este año versus con lo ejecutado del año anterior. Entonces ahí evidentemente hay un incremento. Pero si es que comparamos presupuestado con presupuestado del año anterior y sobre todo del año 2020, del 2019, porque el año 2020 fue un año distinto, fue un año de pandemia, nos vamos a dar cuenta que existe una reducción enorme en lo que tiene que ver con recursos para la educación y para la salud. Por otro lado, y un tercer elemento que lo puedo señalar, tiene que ver con que no existe tampoco una claridad con respecto a un plan de pagos para los gobiernos autónomos descentralizados que están pendientes algunas asignaciones. ¿Cómo se los va a pagar? ¿Cómo se va a atender a los gobiernos locales? No hay tampoco en la propuesta presupuestaria. No está también detallado los pagos que se encuentran pendientes a la seguridad social y tampoco un plan de pagos para los jubilados. Por lo tanto, esa reforma debería ser observada por parte de la Asamblea Nacional, debería ser devuelta y eso es lo que debería ocurrir apenas se convoque la sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Se devuelve y qué viene después, ingeniero? Bueno, se tendrá que hacer las correcciones necesarias por parte del Ejecutivo para que nuevamente venga a la Asamblea Nacional y pueda ser aprobada. Cabe señalar que las últimas 3, 4 reformas presupuestarias no fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y precisamente porque, al igual que esta reforma, parece que es la continuidad de los gobiernos anteriores, los mismos vicios de los gobiernos anteriores. Tratan de camuflar, digamos, en inversión pública y ese es otro de los temas y uno de los componentes importantes que hay que analizarlo a profundidad. Si bien es cierto, se plantea cerca de $4.000 millones en inversión pública, pero muchos de esos $4.000 millones en realidad van enfocados precisamente en gasto de inversión hacia alguno de los componentes o de los componentes sociales. Está bien, pero en la realidad eso no va a poder reactivar la economía. ¿Por qué? Porque hay una grave crisis económica y eso tiene que ver con la caída de la demanda de productos. Los ciudadanos dejan de demandar productos, bienes y servicios. ¿Por qué?
porque no tienen dinero en sus bolsillos y no hay nada que pueda reactivar esa crisis económica que estamos viviendo, al menos no en esta proforma presupuestaria. Yo recuerdo teníamos inversiones importantes de 7.000, de 8.000 millones de dólares en el gobierno anterior, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y eso permitía, digamos, una dinamización también de la economía desde lo público. Hoy no hay esa dinamización de la economía desde lo público y tampoco hay desde lo privado. ¿Qué es lo que ocasiona? Una caída de la demanda. Si cae la demanda, también cae la producción. Si cae la producción, cae el empleo. Si cae el empleo y la producción, hay una caída de impuestos y tributos, de pago de impuestos y tributos. Entonces estamos, digamos, en un modelo cíclico, recesivo, que no ayuda, digamos, con la proforma presupuestaria tampoco a romper un modelo anticíclico, un modelo que pueda ponerle freno, digamos, a esa caída en picadas de la demanda. Tanto es así que se proyecta inclusive ni siquiera inflación, sino deflación, porque los ciudadanos están en una de las más profundas crisis económicas de la historia de este país. Si es que usted no tiene dinero en su bolsillo, deja de demandar bienes y servicios, y por lo tanto hay una caída estrepitosa de la demanda y todo el ciclo que está detrás de la caída de la demanda. Cae la demanda, cae la producción, cae el empleo, cae el pago de impuestos y tributos, y no se corrige con esa proforma presupuestaria. Ingeniero, es decir, no hay una buena distribución, entiendo así, lo poco que hay se está mal distribuyendo. Lo poco que hay no se está priorizando para lo que debería priorizarse dentro de un modelo de desarrollo. Un presupuesto siempre tiene una visión y es un instrumento fundamental, sobre todo para corregir y para poder apuntalar un modelo de desarrollo. Yo le pregunto, con la ejecución de esos más de 30.000 millones de dólares que están presupuestados, ¿cuánto se va a reducir la pobreza? ¿Cómo se va a generar empleo? ¿Cuántos empleos se van a generar detrás de esa reforma presupuestaria? Nada de eso tiene claridad, es decir, seguimos sin rumbo desde el punto de vista económico. No hay un planteamiento claro de cómo salir de este difícil bache que está pasando el Ecuador. Y con la reforma presupuestaria tampoco se priorizan esos recursos, sobre todo en el ámbito de educación, de salud, que por el contrario se ven reducidos a través de esta proforma presupuestaria. Por eso, nuestra bancada, estimado Hernán, ha tomado la posición de observar esa proforma. Nosotros no vamos a votar por una proforma que sacrifica recursos para educación y para salud, que para nosotros son vitales. ¿Dónde sacar más dinero? ¿Cuál es el camino? ¿O qué opciones tiene el gobierno que ustedes podrían respaldarlas? Bueno, Hernán, ahí por un lado, en campaña se planteó la reducción, la eliminación de impuestos. Una cosa ha sido con guitarra y otra cosa ha sido con violín, pues. Ellos plantearon, no lo estamos diciendo nosotros, fue la propuesta del presidente Guillermo Lasso, que iban a reducir el 2% a los microempresarios, que iban a reducir el impuesto o eliminar el impuesto de salida de divisas. Entonces yo les pregunto, si es que esa era la propuesta, la opción, entonces ¿cómo iban a financiarse el presupuesto general del Estado? Ya vemos que están eliminando el impuesto a las herencias. Entonces, si bien es cierto, el sacrificio no es mayor en este impuesto, pero por el contrario, ese tampoco no es un modelo de redistribución de la riqueza, porque las grandes fortunas son las que al final del día eran los que terminaban contribuyendo. Entonces, con esa medida, ¿a quién benefician? No le benefician al ciudadano que en este momento no tiene empleo, al pobre que está pasando hambre en este momento. Le están beneficiando precisamente a sus intereses, o a los intereses de aquellos sectores económicos que amasan o que logran tener grandes fortunas. Entonces, ese tipo de medidas tampoco, primero que generan un sacrificio desde el punto de vista presupuestario, tributario, pero al mismo tiempo no les están ayudando sobre todo a los sectores más vulnerables de la población. Entonces, es evidente que no tenían claro o no tenían claridad de cómo llevar adelante un modelo económico y mucho menos de cómo presentar una proforma presupuestaria. Eso es lo que evidencia este presupuesto general del Estado. Ingeniero, rápidamente, en el tema ya de la decisión final, ¿deberá entrar por el Ministerio de la Ley si ustedes rechazan, piden modificaciones y finalmente pues quedamos en lo mismo? Sí, efectivamente, Hernán, en los últimos, insisto, los últimos 4 presupuestos no fueron aprobados por la Asamblea Nacional y al final del día, claro, son observados y ahí hay una censura, digamos, de carácter presupuestario, de carácter moral. Inclusive si no logran aprobar un presupuesto en la Asamblea Nacional, ese presupuesto al final del día sí se ejecuta,
se ejecuta como se envió el Ejecutivo y ingresa por el Ministerio de la Ley, pero al final del día tiene una serie de observaciones, una serie de cuestionamientos que dan cuenta de que ese modelo que se está aplicando y que se viene aplicando desde el gobierno del señor Moreno, y esta es la continuidad del gobierno de Moreno, no resuelve los problemas del país, por el contrario, se agudiza. Vean cómo tenemos una caída en empleo, una caída en pobreza, una caída en los índices de desigualdad. Toda la agenda de desarrollo está, digamos, por los suelos, no solo por la pandemia. Ya desde el 2019 teníamos o empezábamos a tener deflación, ni siquiera inflación, es decir, ya la caída de los ingresos era evidente. Y con este presupuesto general del Estado se incrementa y se agudiza más esta difícil situación económica, sobre todo de las familias que están pasando una situación muy difícil y vulnerable. Gracias, ingeniero, muy amable. Tenga un buen día. A ustedes, muchas gracias. Ingeniero Juan Cristóbal Lloret, él es asambleísta de UNES por la provincia de La Suay. Vamos a la pausa, amigos. Retornamos con más.